Jigokuraku, Hell's Paradise, que tiene una premisa bastante atrapante. Trata de un criminal, un antiguo shinobi, que al escapar de su labor, al intentar traicionar de alguna forma a su señor, al señor feudal, es encarcelado y condenado a muerte, con la pequeña peculiaridad de que ningún tipo de tortura o intento de acabar con su vida lo logra hacer. En las primeras escenas vemos como este hombre despedaza una espada que entra en contacto con su cuello, que lo intentan decapitar, y también termina cansando unos bueyes que tenían la finalidad de desmembrarlo. No queda claro en las primeras escenas si se trata de un tipo inmortal o de alguien sumamente resistente, pero lo curioso además de esto es su indiferencia ante tal hecho. Pareciera que a él no le importa que lo maten, de hecho dice él que desea que lo maten, pero no logran sus captores concretar este objetivo. En el transcurso de esos intentos que hace el magistrado, llega una chica que es inspectora del gobierno a documentar la situación de este hombre. La chica, déjenme buscar mis notas por aquí, se llama Sagiri y el protagonista es Gabimaru, mejor conocido como Gabimaru el Vacío. No sé exactamente cómo se diga en inglés, pero me recuerda mucho el asunto de Dark Souls. Y sí, siempre traigo colación a Dark Souls, pero recuerden, allí estaban los huecos, los hollows. Y bueno, como tal, este hombre dice no tener sentimientos y no tener ningún propósito en la vida. Eso le llama mucho la atención a Sagiri, que es la que documenta todos los hechos, y no le cuadra el asunto. ¿Cómo? Si tú no tenías ninguna prioridad y deseo por vivir, ¿por qué no te opusiste a tus captores? ¿Por qué no te dejaste capturar? Es más, ¿por qué decidiste escapar del gobierno de tu señor feudal? De ser su siervo, ¿no? ¿Por qué te opusiste? ¿Por qué mataste a 20 hombres en el transcurso? Finalmente, este es el hecho por el cual lo encarcelan. El hecho de la traición y haber matado a tanta gente. No le cuadra a Sagiri. Y empieza a investigar. De hecho, al final del primer episodio vemos la conclusión de sus investigaciones. Espero que tú hayas visto el episodio, si no quieres este pequeñísimo spoiler. Y es que él declara ante Sagiri que la hija del señor feudal le había sido ofrecida en matrimonio, se casan, y para él había sido una gran molestia. Según él, esta molestia lo orilló a rechazar su nombramiento como uno de los shinobis de este señor. Pero más adelante, Sagiri le dice que deduce más bien que él estaba enamorado de esta mujer, que cambió completamente su vida, que hizo que dejara de tener una insensibilidad, y es más, que ese es el motivo por el cual se rehúsa a morir. Hay una microescena donde él, cuando lo intentan decapitar, pone un poco más rígido su cuello, y esa es la razón, según esto, por la cual logra sobrevivir. Además de su entrenamiento, de hecho se nos muestra un gran análisis que hace Sagiri sobre la trayectoria y los hechos que llevaron a tener tal fuerza a este chico, que por cierto tiene 16 años. Entonces ella toca esa llaga diciendo, tú te rehusas a morir por el asunto de que amas a alguien. No lo quieres aceptar, no importa, tú le amas. Y ahora cuando le dice eso, resulta que no solamente es una inspectora o una funcionaria pública del gobierno, sino además una hábil catadora de espadas, de katanas, que es especialista en decapitar, que viene de una larga tradición de decapitadores, y ella sabe, pese a toda la fuerza que pueda tener este chico, cómo matarle. Él por primera vez se ve no solamente evidenciado respecto a sus verdaderas motivaciones, sino también amenazado de muerte. Entonces toma el arma de uno de los guardias, se me hace el guardia más tonto del mundo, sabe que había una persona tan hábil y no puede proteger su katana y se la quita. Bueno, toma su katana y se defiende. También vemos que esta chica efectivamente tiene capacidades increíbles para hacerle frente a este chico, y en medio de esa trifulca del querer o no querer que lo maten o no, hay un ofrecimiento de Sagiri hacia Gabimaru, que es que si decide acompañarles en una misión que ha dirigido el shogunato, que es ir a una isla y buscar un elixir que da la vida eterna, a cambio le perdonarán su vida. A cambio podrá volver a ver a su amada, que está muy triste en este momento, pero está viva, que es lo más importante. Su
Su afrenta que hizo al señor feudal no representó para su hija la muerte, pese, por cierto, a que su padre es una persona completamente violenta. La marcó en su rostro con un hierro hirviente. Le espera y puede salvarse, y puede ser perdonado y ser libre, que es lo importante aquí. Puede ser libre para vivir una vida, ya no como el hueco, ya no como una persona vacía, sino como alguien que reconozca que necesita de esta chica. Se le da este ofrecimiento, y aunque es muy interesante el asunto de Gabimaru, de ver, y va a ser muy interesante cómo se centra todo en los criminales que se les ofrece esta oportunidad de libertad, el programa de hoy va a centrarse más bien en el personaje de Sagiri, del clan Yamada, que está especializada en matar, en ser una verduga. En el episodio número 2, de hecho, vemos un poco más del desarrollo de ese personaje y cómo tiene cierto conflicto. Por una parte, ella sabe y ama su profesión. De hecho, la inspiró mucho una ejecución que vio, que hizo su padre, cómo lo hizo con tanta gracia, serenidad, sin ningún tipo de dolor. Es bastante surrealista el asunto. Y el conflicto que tiene es que ella quiere ser como la imagen que tiene de un verdugo, la imagen que le transmitió su padre. Una persona que alcanzó un gran perfeccionamiento en su técnica, de tal forma que el muerto no sufre, que incluso es bastante surrealista en ese sentido. La voy a narrar rapidísimo la escena. El hombre era un comediante, el que estaba a punto de ser ejecutado, y estaba hablando, estaba dando el chiste al, no sé si es al señor feudal o al shogun, no sé exactamente. Y mientras dice el chiste, lo decapitan y su cuerpo sigue moviéndose, sus manos siguen moviéndose. Es algo que es usado en algunos animes con un tinte cómico, dicen. De hecho lo vi en Sakamoto Days, que ni siquiera se percató de que estaba muerto. El tonto seguía hablando sin saber que ya estaba su cabeza rodando. Pero esta parte no la ponen como algo cómico. Si pasó alguna vez o no pasó, pues pareciera algo como completamente sacado de una caricatura, de un anime. No algo como que pudieras verlo en la vida real, pero pareciera que históricamente sí se documentó como que con tanta habilidad hizo este verdugo su labor, que incluso el cuerpo seguía reaccionando como pensando, sigo vivo. Bueno, el conflicto de ella es que no ha llegado a un nivel de perfeccionamiento, sigue dudando y sigue albergando miedo al ejecutar a una persona. No tiene ningún conflicto en hacerlo, solamente no lo sabe hacer como quisiera. Esto produce, por ejemplo, que le invada el miedo, que le dice otro de los verdugos, que el miedo se refleje en la espada, que la espada conserve esa última reacción del asesinado, y que ella, por otra parte, tenga que cargar el peso de los muertos. Definitivamente me remonta a uno de los episodios pasados de Vinland Saga, donde tiene esta visión Thorfinn del infierno y cómo él es atormentado por las víctimas que él mató. Al final de ese episodio concluye esa parte del sueño cuando su mentor, que ahorita se me va su nombre, Askeland, le dice que tiene que salir de ese infierno, a diferencia de todos ellos que están condenados a vivirlo, pero también a llevarse a todas las personas que dañó, a cargar con eso. Eso no es algo que simplemente olvides, es algo que tienes que llevarte contigo, y sin embargo intentar vivir una lucha mucho más grande que la que hemos vivido nosotros. Ser un verdadero guerrero. Entonces tiene este debate interno esta mujer de cómo poder ser una verdadera verduga. Vamos a dejar una pequeña pausa ahí y quisiera darles una pregunta y contestarla poco a poco, que es la siguiente. ¿Por qué existen los verdugos? ¿Por qué hay un oficio específico para personas que maten a otras? ¿Por qué? ¿Y por qué se ha mantenido casi en la actualidad este oficio? Hemos hablado en muchos programas sobre el asunto de la venganza. Tú tendrás tu postura, pero me gustaría aportar nuevas cosas a esta pequeña discusión o esta pequeña elaboración filosófica y religiosa que hemos hecho. Y es a través de uno de los videos del canal de Roxana Kramer y del análisis que hace tanto a la controversia de Shakira versus Piqué en el asunto de la venganza, ¿no? Estas funas públicas que hace, y también de un texto filosófico de Trudy Gauvier, una filósofa canadiense, que escribe un libro llamado Perdón y Venganza. Entre las cosas que ella habla para decir no a la venganza son las siguientes. A menudo la venganza es dañina para aquel que se venga. No siempre es la panacea, no siempre trae descanso y paz. Es más,
termina manchando la integridad de esa persona. Como ciudadanos no estamos hechos para matar, no tenemos ni idea de qué se siente, no teníamos idea ni siquiera de las inercias del cuerpo humano al recibir un golpe mortal, y podría ser algo mucho más traumático y doloroso para la persona que se venga. Otro punto es que evidentemente puede tener una escalada de violencia donde el allegado o aquella persona que sufre el acto violento se venga, pero también hay otro familiar que también se venga de esa persona, y eso puede escalar interminablemente. Otra cosa que justifica el hecho de la venganza es que el acabar y cerrar ese círculo puede devolverle un poco de la dignidad y la autonomía y la sensación del poder a aquel que se venga. Pero realmente no es la única forma. Hay otras formas en que la persona que es afectada puede recibir o recuperar la autonomía, la dignidad y el poder del cual hemos hablado. Decía un ejemplo esta Roxana Kramer. Por ejemplo, una persona que ha sido violada no necesariamente tiene que golpear o matar o permitir una violación de la persona que le agredió, sino puede, por ejemplo, abrir una asociación civil que apoye a personas que han sufrido lo mismo, puede ser apoyo emocional para otra persona, etcétera, ¿no? La venganza no siempre es el único camino, como se puede vender, para encontrar esa dignidad perdida. Y obviamente el producir deliberadamente daño a otra persona en ningún caso es algo defendible. Y usarlo para satisfacción personal, que sería el fin último de la venganza, además también de conservar el supuesto honor de la víctima, es un acto de inhumanidad, porque estás considerando a una persona como un medio para alcanzar un fin. Estás haciendo de la persona un objeto en lugar de un sujeto, ¿no?, que merezca dignidad. Siendo así, tampoco descartamos el hecho de que las personas merezcan justicia y que los agresores en ciertos puntos de sus vidas no hay forma de que puedan resarcir el daño hecho. Sino sí, se ha optado históricamente por ceder la venganza a instituciones, por ejemplo, de gobierno, que a diferencia de, por ejemplo, el clásico yo mato o yo contrato a alguien que sepa para matar y así no me mancho las manos, aquí es objetivamente justo el asunto. Es decir, se invoca a un Estado y un aparato judicial que pueda determinar primero la culpabilidad de la persona, segundo, la gravedad del crimen y tercero, el castigo equivalente a la pena, ¿no? Y también se confía en personas especializadas para llevar a cabo el castigo. Históricamente, una de las personas que han sido empleadas para esto son los verdugos. Verdugos como la chica del cual hemos hablado, que se me olvidó su nombre, Sagiri. Sagiri es una verdugo que ha afinado sus habilidades en la espada para lograr tajos contundentes que provoquen la menor cantidad de dolor al enjuiciado, pero también donde las personas que están viendo, incluyendo los familiares de las víctimas, no son expuestos a una violencia mayor que puede dejarles secuelas. De hecho, en el segundo episodio, donde hay una masacre, el shogun estaba muy emocionado por ver todo el asunto de cómo se mataban entre sí los personajes, pero en cuanto vio un acto mayor de violencia, todos quedaban verdaderamente horrorizados. En este caso, era un peleador hábil que simplemente esa era su forma de pelear. Para él no representó dolor alguno el hacerlo, pero ¿qué ocurre en un civil que no está acostumbrado a cortar, a desmembrar, a apuñalar? Pensamos en la decapitación, en usar una katana o un hacha, ¿no? Bueno, el hecho de la poca habilidad que se tenga puede causar que no sea un solo tajo el que fulmine a esa persona. Y esto puede ser más traumatizante que ver a un profesional decapitar. Estoy hablando de lo que se pensaba en el mundo antiguo, de cómo sin otro tipo de mecanismos se recurrieron a estos métodos para terminar con la vida de alguien, y además aprovecharon para advertirles a todos los demás que pensaban hacer crímenes a detenerse, por eso de las ejecuciones públicas. Pero seguiremos desarrollando más de este asunto de los verdugos en Hell's Paradise en el siguiente segmento. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal. Regresamos.